Hola, bienvenidos una vez más al módulo de las patologías que afectan la gestación. El día de hoy conversaremos sobre la pérdida gestacional recurrente y vamos a tratar de simplificar el diagnóstico. Entonces, los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy serán de la definición actual de pérdida gestacional recurrente, los factores de riesgo, la etiología, pautas para el diagnóstico y las conclusiones. La pérdida gestacional recurrente es un tema bastante controversial y uno de los principales puntos que hacen que sea tan álgido este tema es que por años los diferentes colegios y las diferentes sociedades no han podido ponerse de acuerdo como tal en lo que es su definición. Sin embargo, tenemos algunas sociedades, como lo vemos en este momento. Por ejemplo, el Royal College define pérdida gestacional recurrente como 3 o más abortos por encima de las 24 semanas de gestación. La Organización Mundial de la Salud lo define como 3 o más abortos por encima de las 20 semanas de gestación. Y la más aceptada es la que toma el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Americana de Reproducción en Medicina, que es 2 o más pérdidas consecutivas documentadas por ecografía y o por histopatología. Para saber, así conocer un poco de las generalidades, pues aproximadamente el 5% de las mujeres van a presentar 2 pérdidas del embarazo. Una de cada 5 mujeres puede experimentar niveles altos de ansiedad, inclusive comparables con trastornos psiquiátricos. Esta es una entidad de origen multifactorial y aproximadamente el 50% de los casos no se conoce o no tiene una etiología precisa. Existen muchos factores de riesgo, entre ellos tenemos la edad. Ya es bien conocido que la edad materna por encima de 35 años y la paterna mayor o igual a 40 años, pues es un importante factor de riesgo para una pérdida gestacional recurrente. Asimismo, el número de pérdidas que presente la paciente, es decir, el aumento del riesgo para una pérdida gestacional recurrente va a aumentar proporcionalmente al número de pérdidas previas. Por ejemplo, se maneja que aproximadamente por cada pérdida que tenga la paciente, aumenta el riesgo entre un 15 a un 20%. Y factores ambientales como es el consumo de cigarrillo, café, alcohol, cocaína y la obesidad. ¿Cuál es la etiología? Existen muchas causas. Entre ellas tenemos las causas infecciosas, por ejemplo, la endometritis crónica, y esta constituye aproximadamente el 5% de las causas de pérdida gestacional recurrente. Tenemos los factores genéticos, en ello me refiero a alteraciones tanto en la parte genética de los padres o también en el embrión. Esto constituye aproximadamente entre el 5 y el 10%. Los factores endocrinos como diabetes, trastornos tiroideos, síndrome de ovario poliquístico, y aquí esto aproximadamente es el 20%. También la presencia de factores anatómicos como las alteraciones mullerianas. Tenemos las trombofilias y quizás este punto es uno de los más importantes, ya que dentro de las trombofilias sabemos que existen 2 grandes grupos. Tenemos las trombofilias adquiridas y las trombofilias hereditarias, y dentro de las trombofilias adquiridas, específicamente en el síndrome antifosfolípido, pues la pérdida gestacional recurrente toma gran importancia porque se constituye uno de los criterios clínicos para poder hacer el diagnóstico de esta entidad. También tenemos la etiología o las causas inexplicables. Esta constituye el 50% o más de las causas que llevan a una pérdida gestacional recurrente. Lamentablemente, muchas de las pacientes, más de la mitad de las pacientes que presentan esta entidad, son sometidas a muchísimos estudios y la causa no se logra identificar. Y también tenemos las causas psicológicas, y son llevadas, pues, por supuesto, por el estrés o la ansiedad que estas pacientes pueden desencadenar. Entonces, si vemos todas estas causas, pues nos podemos imaginar que para plantear el abanico de posibilidades existe una gran cantidad de estudios que se le deben realizar a estas pacientes para poder llegar al diagnóstico. Sin embargo, el abordaje inicial es más fácil de lo que ustedes pueden pensar. Es así, la paciente no debe llegar con una lista de cocina donde solicitemos la gran variedad
de exámenes, sino que existen algunos TICs o algunos laboratorios básicos que debemos hacer en el abordaje inicial de nuestros pacientes. Entonces, el primer punto importante sería, y aquí presento este algoritmo, definir si la paciente está ante la presencia o no de una pérdida gestacional recurrente. Ya determinamos que la definición que vamos a utilizar es 2 o más pérdidas consecutivas que sean diagnosticadas por ecografía o por histopatología. Una vez que hacemos el diagnóstico, pasamos entonces a realizar nuestra evaluación de los factores de riesgo que tiene la paciente. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es la edad de la pareja? Si hay factores psicológicos, factores ambientales y por supuesto en base a eso asesorar a la paciente. Una vez que hacemos esto, pasamos a la otra parte de los factores de riesgo donde vamos a establecer el pronóstico de acuerdo al número de pérdidas que ella haya presentado. Luego de esto vamos a pasar entonces a establecer cuáles son los antecedentes de nuestra paciente y a realizar nuestro examen físico, siempre enfocado en establecer cuál es la causa que nos está llevando a la pérdida gestacional recurrente. Y una vez que se hace eso, pues pasamos a solicitar los siguientes laboratorios. Ojo, esto se le debe solicitar a todas las pacientes que diagnosticamos con pérdida gestacional recurrente. Nada de esto puede faltar. Entonces vamos a pedir un hemograma, glicemia, pruebas tiroideas, FSH, LH, estradiol, un frotis vaginal y un examen simple de orina. En cuanto a la parte ecográfica, vamos a solicitar una ecografía ginecológica transvaginal y por último vamos a solicitar los anticuerpos antifosfolípidos porque ya había comentado que está fuertemente ligado las trombofilias adquiridas con la pérdida gestacional recurrente. Entonces, como pudimos observar, el abordaje inicial es mucho más sencillo de lo que podíamos pensar. Como conclusiones que le quiero dejar, 2 o más pérdidas consecutivas documentadas por ecografía o por histopatología es lo que hace la definición de pérdida gestacional recurrente. La edad materna mayor de 35 años siempre va a ser catalogado como un factor de riesgo para este paciente. Y el abordaje inicial es simple, con un hemograma, pruebas tiroideas, ecografía transvaginal y solicitar los anticuerpos antifosfolípicos. Para la próxima clase, entonces estaremos conversando específicamente sobre cómo va a ser el abordaje hacia cada causa que una vez hecho el abordaje inicial, pues estemos pensando que sea la etiología más precisa.